Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de IFM Noticias en Vivo. Hoy estamos con un invitado muy especial, cuando ya estamos el día lunes 13, cerrando listas incluso de Congreso, muchas cosas están ocurriendo en el país, el salario mínimo, en fin. Pero lo más importante es que tenemos hoy a un invitado especial con quien vamos a poder dialogar de muchos temas y que nos va a poder contar cómo avanzan los procesos, digamos, al interior del Centro Democrático para esa candidatura presidencial que tiene el doctor Oscar Iván Zuluaga, quien nos acompaña hoy muy amablemente. Candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, tenga usted muy buenos, pero muy buenos días y tardes y noches, porque nos ven en diferentes partes y la gente además reproduce esto a diferentes horarios, así que cada día en este mundo virtual somos más atemporales. Usted se dice precandidato, pero usted ya es candidato, usted es candidato del Centro Democrático. Doctor Oscar Iván, muy buenos días. Hola, José Ignacio, qué gusto saludarlo, a toda su audiencia en estos medios digitales, ya en una época decembrina, acabándose este año, 13 de diciembre, con una noticia hoy muy alentadora y es el mensaje del presidente Duque de aumentar el salario mínimo en el 10.07% para llegar al $1.000.000, propuesta que yo le hice al presidente hace ya más de una semana. Yo sugerí en una propuesta pública un aumento del 10% del salario mínimo. Me parece que este es un hecho muy relevante porque sería el aumento más alto en la historia del país, pero que tiene razón de ser, José Ignacio, porque este año vamos a tener un crecimiento económico de los más altos en la historia del país. La economía va a crecer por encima del 10% y yo creo que es un buen mensaje. Decir que es bueno compartir los frutos de ese crecimiento económico con los trabajadores, que los empresarios hagan ese esfuerzo, porque le ayudaría mucho al tema de la solidaridad, de la justicia social, de crear ese precedente para el país. Muy entusiasmado con esa idea y con el hecho que el presidente haya retomado esa propuesta que le hice en días pasados. Doctor Oscar Iván, y quiero que comencemos por esta parte, porque quizás pues es la noticia del día, la noticia de fin de semana pasado, desde ayer que se viene hablando bastantísimo de esto, pero hay muchas dudas al respecto. Usted como nadie, además como el gestor de esa propuesta que luego materializa el presidente desde San Andrés y que ahora se entra a discutir en contados minutos en la mesa de concertación salarial y que ojalá hoy mismo pues ya todo el mundo llegue y diga empresarios y sindicatos, vamos para ello, pero hay muchas dudas al respecto. Está bien que haya un crecimiento que sea exponencial, como la OCDE habla del 9-10, usted nos cuenta que vamos a estar por encima del 10 y las perspectivas son muy buenas, pero venimos con un empresariado y con un empleo golpeado, venimos con una reactivación que si bien se está dando a pasos ligeros, también tuvimos un tema de paros cívicos que durante varios meses sacrificaron a muchísimas empresas que nos tienen también con un tema de carestía, de falta de muchísimas, digamos, materias primas para poder trabajar. Y si bien se ha recuperado de esos 5 millones de empleos que se perdieron, se han recuperado ya 3 millones, todavía vamos en un proceso que podría esto no ser conducente a que se ralentice esa reactivación económica. ¿No lo ve usted de pronto que ese puede ser uno de los riesgos? Yo no creo, José Ignacio. Yo creo que hay que analizar muy bien el momento que vivimos. Ya no faltan por recuperar sino 600.000 empleos para llegar a los niveles de antes de la pandemia. Quiere decir que el crecimiento está generando mayores oportunidades de empleo. Se ha recuperado, por ejemplo, el tema de los jóvenes, con esa propuesta de apoyo del gobierno ha permitido ya crear más de 100.000 empleos especiales para jóvenes. Y miremoslo en la práctica. Si no hay un aumento como el que propone el presidente, estoy seguro que los empresarios se hubieran movido alrededor del 8%. Yo creo que hacer un esfuerzo de cerca de 20.000 pesos mensuales justifica el llegar al 10% y lograr una suma que es importante, simbólica, 1.000.000 pesos, pero que psicológicamente es un mensaje muy favorable. Esto también va a traer efectos positivos, estimula el consumo, genera mayor producción, mayores ventas. Y sobre todo es un mensaje de que un buen año económico, si la economía está creciendo, las empresas les está yendo bien. Y si a las empresas les va bien, qué mejor que compartir con los trabajadores. En ese sentido, creo que el esfuerzo vale la pena y
y a pesar de todo lo que ha significado la pandemia, los empresarios se están recuperando en la mayoría de los sectores, incluso niveles superiores a los que tuvieron en el año 2019. Mire usted los recaudos del gobierno, cómo van creciendo. Entonces, me parece que las condiciones están sobre la mesa para tener ese buen aumento y darle esa buena noticia a los trabajadores y al país. Eso cambia el estado de ánimo, la motivación. Yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo. Venimos de una época y vivimos una época muy especial, muy dura. La pandemia es la peor crisis de la humanidad en los últimos 100 años. Doctor Oscar Iván, se dice que, bueno, que el asunto es aquí que esto iba a impactar directamente en beneficio de los que son empleados, pero ante un nivel tan alto de informalidad, ante un nivel tan alto de muchísimas personas que no dependen de un salario, sino que dependen de lo que pueden hacer, mientras que el costo de sus vidas alrededor de una serie de elementos que están, digamos, ligados o indexados al salario mínimo, les podría incrementar su, digamos, nivel de gastos y todo esto. ¿Usted qué considera al respecto? ¿Cree que de pronto esas cosas van a compensarse o va a terminar sacrificando a los que son independientes y a los que no viven de un salario? Pues yo creo que lo que tenemos que tener referente es que el salario mínimo al final debería ser es un salario que oriente lo que debe ser el mercado laboral. Pero uno no debe pensar que uno desarrolle un mercado laboral a punta de salario mínimo. A las personas hay que ponerlas a ganar salarios mejor remunerados, pero eso no se puede hacer por decreto. Para eso hay que preparar a las personas. Todo el tema de la educación, todo el tema de las competencias, de entender las nuevas dinámicas que hoy exigen los mercados. Ahí es donde nos tenemos que mover. En los mercados desarrollados, el salario mínimo, se vuelve como un salario de referencia. Pero las personas siempre están buscando cómo ganar mucho más que el mínimo. El tema de la informalidad, lo que hay que es desincentivarla. Creo que cómo se logra desincentivar, porque mucho tiene que ver con los micronegocios, con las actividades del vendedor ambulante, el que tiene el negocio en su casa. Esos micronegocios son cerca de 5 millones en Colombia. Yo creo que los micronegocios hay que incentivarlos en la formalización a través de reducir los trámites y reducir los costos, reducir las tarifas para poder facilitar la formalización. Eso me parece que es un tema crucial que permita que una persona que desarrolla su iniciativa propia, pues puede ser una persona que tenga mucha más formalidad. Le garantizo que un vendedor ambulante puede ganar mucho más que una persona que un salario mínimo. Entonces su mentalidad no está en el salario mínimo. Su mentalidad es que si hay un incentivo para yo formalizarme, seguiré con mi actividad. O el vendedor que está en la calle, o el que tiene el negocio en su casa, o el que tiene en un pequeño municipio la venta de dulces. Estoy seguro que si siente que formalizarse es fácil, preferiría estar en la formalidad, pero no creo que esta persona esté pensando en que va a ganarse un salario mínimo. Siempre está pensando en que puede ganar mucho más. El tema de muchos también es que las multas de tránsito, muchas personas que han pactado alquileres especiales, digamos, basados en el salario mínimo, hay una serie de elementos que están marcados, indexados a ese salario. No irá eso a incrementar en algún momento el tema de incluso que la gente diga, no, pues como ya es el salario mínimo, entonces vamos a disparar también los precios y no será de pronto una reacción inflacionaria la que se pueda dar el próximo año con este tema y sobre todo que se dice que el próximo año va a haber escasez y que los productos y que hemos subido un 14% en el costo de los alimentos. ¿Usted no cree que de pronto eso pueda llevar a que se dispare ese tema del costo de vida? Entiendo que en la última ley del plan de desarrollo de este gobierno se quitó la indexación de los arriendos y de los servicios públicos a los temas de incrementos de salario mínimo. Parece que ahí hay un salvavidas, una válvula de escape para dos productos que son cruciales, arriendos y el tema de servicios públicos. Y yo creo que pues hay que buscar mecanismos para evitar que esto se vaya a prestar para
digamos, a esa escalada que usted plantea de incrementos de precios. Hoy es cierto que tenemos una coyuntura por razones internacionales, por problemas en el mundo, por cuenta de la pandemia en la cadena de suministro de insumos, de materias primas, de fletes internacionales, de costos de logística que está generando una presión de precios grande. Pero yo creo que eso se va a ir normalizando en el paso del tiempo y eso le va a quitar presión al tema inflacionario. Creo que Colombia mantiene una buena dinámica en la producción del sector agrícola y esto permite tener una canasta de alimentos, digamos que tienen un comportamiento de precios mucho más ajustados a las condiciones de producción, de mercado y demás. Pero no creo que eso vaya a generar una gran diferencia, porque como le decía al principio, José Ignacio, la diferencia entre un 8 y un 10% no puede desatar, digamos, esos riesgos que usted está planteando. Ya en el pasado, tal vez en el primer año de gobierno del presidente Duque, tuvimos también un aumento de salario que fue el mayor en términos reales de los últimos 25 años. Y eso no se vio impactado en materia inflacionaria. Entonces creo que hoy hay unas circunstancias que piensan pueden ser más favorables para la discusión de ese aumento propuesto por el presidente para tener un salario mínimo de $1.000.000. Claro, estamos hablando de que en ese momento era, en impacto real fue como del 1,2 y ahora va a tener un impacto real más o menos sobre el 4,3, algo así, si no estoy mal yo, ¿no? Y deja una tranquilidad, es que lo diga usted. Todo el mundo sabe que usted es un experto en economía completamente, a quien reconoce cuando estuvo de ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que usted prácticamente recompuso las finanzas y la economía de este país que venía por el suelo. Eso sí da una tranquilidad importante y digamos, al futuro, eso da una garantía. Pero ese temor todavía se está dando. ¿Usted qué piensa que puede pasar hoy en la mesa de concertación? Alguien estaba diciendo esta mañana en uno de los medios radiales que eso lo que iba a hacer era que si los sindicatos estaban pensando entre el 10 y el 14%, ahora con la nueva base o el nuevo piso que les da el gobierno, prácticamente pues podrían pretender es que sea el 14 y más arriba. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que precisamente el mensaje del presidente es como fijar una línea para que se busque un consenso rápido, inmediato. Entiendo, yo no he escuchado, pues porque estaba en medio que el presidente de la ANDI dio una declaración donde prácticamente estaba de acuerdo con la propuesta del presidente. No sé si eso es cierto, José Ignacio, me lo comentó alguien en una entrevista. Entonces me parece que el camino está allanado y los trabajadores deben reconocer que sería el aumento más alto en la historia del país. Luego hay una oportunidad muy valiosa para buscar ese consenso. Andy y Fenalco dicen que sí, ANIF Imagínense. no tanto. ANIF no tanto. ANIF sí dice que hay riesgos importantes y sobre todo pues en materia de bancarización y todo esto lo están planteando. Yo no lo veo así. Yo creo que la posición de dos de los gremios más importantes es una luz para entender que sí hay posibilidades. O sea, yo creo que es un momento para hacerlo y vale la pena avanzar en esa dirección. O sea, si usted llega a ser el presidente de los colombianos este próximo año, usted está tranquilo con este nuevo salario mínimo. Sí, porque, como le digo, es que hay un argumento muy fuerte. O sea, es que, digamos, es un buen año económico, una cifra de crecimiento muy especial y eso se traduce en un mejoramiento de las condiciones de las empresas. ¿Por qué no hacer un esfuerzo y compartir con los trabajadores el fruto de esos mejores resultados? Yo creo que sí es un esfuerzo que vale la pena. Quiero cambiarle de tercio y que hablemos sobre ese proceso que lo deja usted como candidato por parte del Centro Democrático a la presidencia de la República, como candidato del partido y precandidato entre lo que seguramente será una consulta más adelante para que la derecha pueda ir unida, derecha y centro derecha. ¿Lo dejó usted tranquilo el proceso interno dentro del Centro Democrático que ha generado a muchísimas personas, sobre todo del lado de los afectos a María Fernanda Cabal, con algunas indisposiciones? ¿Usted lo dejó tranquilo? ¿Usted da esa garantía de que ocurrió dentro de la máxima transparencia dentro del partido?
Pues es que el proceso habla por sí solo, o sea, todo fue acordado con los precandidatos, la información es pública, el resultado de la encuesta tiene una diferencia amplia a favor mío, se dieron todas las garantías, me parece que ahí no cabe ninguna duda, son empresas encuestadoras serias, profesionales, y todo lo que se pidió se publicó. Me parece que ese es un capítulo cerrado. Es normal que queden diferencias, que seguramente hay heridas por sanar en todo proceso político, pues es natural, los procesos perfectos no existen, pero creo que el Centro Democrático ha dado un ejemplo ante el país de debate, de confrontación de ideas, de darle la cara a los ciudadanos, de estar ante los medios. Fueron 9 debates, uno en el exterior. Me parece que eso no puede verse pues de otra manera. Y lo que hay que es dedicarse, como yo he estado desde el primer momento en que me gané la candidatura en una gira por el país, que yo he denominado Soy Todo Oídos. Y lo que busca es escuchar a los ciudadanos. Escuchar a los ciudadanos porque ese es el eje de nuestra coalición. La primera coalición es con la ciudadanía. Y escuchando a los ciudadanos surgen las propuestas para darles solución a esos problemas de seguridad, de defensa de la fuerza pública, de empleo, de oportunidades, de salud, de crédito. Y yo creo que ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo debemos armar una coalición para poderle dar respuesta a los ciudadanos en esa problemática? Y ese es el sentido, en eso estamos dedicados, a eso estoy consagrado en estas semanas y seguramente pues iremos avanzando en ese camino. Todavía hay tiempo. Aquí lo que interesa es ponernos de acuerdo en las soluciones a los problemas de los ciudadanos. El talante del Centro Democrático siempre ha sido de hacer coaliciones, de hacer uniones, y en eso estamos trabajando con toda la decisión. Doctor Oscar Iván, ¿y qué mensaje darle a esas personas afectas a María Fernanda Cabal que en las redes sociales pues han planteado digamos, algunas inconformidades, hablar de disidencias, cuando ya la misma María Fernanda ha dicho yo me sumo y vamos para adelante? Claro. A ese colectivo que además debe de volver a confiar en el partido y volver a confiar en usted. Que aquí los necesitamos a todos. Es que María Fernanda es una persona, una líder muy importante, muy especial, una mujer llena de condiciones, de conocimiento, de calidades. Sin duda una mujer preparada y que tiene una gran posibilidad de seguir asumiendo responsabilidades políticas de la mayor importancia. Y yo lo dije desde el primer día del discurso, yo no tengo ninguna prevención, yo los invito a todos que trabajemos, que me ayuden, yo no me las sé todas, yo no soy el que tengo soluciones mágicas para todas, pero sí escucho. Tengo una gran capacidad para escuchar, para construir consensos, para entender que en medio de las diferencias hay que pensar en los problemas centrales de los ciudadanos, que Colombia es un país que hoy tiene preocupación de los ciudadanos en salir a la calle por los problemas de inseguridad, que hay una gran desconfianza por todos estos problemas de corrupción, que la gente está hastiada de tanta desigualdad y que la ciudadanía se está esperando oportunidades para todos. El ciudadano necesita ver a sus líderes y dirigentes conectados con los ciudadanos. Hay un gran divorcio entre los políticos y los ciudadanos. Por eso hay que ir a escuchar para entender los problemas. Y eso no tiene color político. Lo que necesita el ciudadano es empleo, calidad en la educación, enfrentar esta delincuencia que tiene azotadas las ciudades. Eso es lo que está esperando el ciudadano para poder avanzar y encontrar un camino y una identidad con un candidato, con unas ideas. Eso es lo que yo estoy haciendo y es lo que pues, el partido siempre ha promovido. Ese ha sido el ejemplo que nos ha dado el presidente Uribe y yo que trabajé tantos años con él, pues ha sido así. Cómo recuperar un Estado más austero en el gasto, un Estado que no derroche, un Estado que entienda que el ciudadano tiene muchos problemas y preocupaciones. Entonces, ahí es donde tenemos que avanzar, esa es la coalición que necesita Colombia. Doctor Oscar Iván, las encuestas, ¿usted cómo analiza esas encuestas que están saliendo ahora, que ponen disque a Petro en un lado, ahora ponen a Rodolfo Hernández en otro? ¿Usted
las ve muy temprano? ¿Cree que estamos mezclando peras con manzanas? Simplemente hay un candidato, el resto son precandidatos. ¿Cree usted que esto es simplemente un inicio o un intento de manipular a los electores desde temprano? ¿Usted cómo ve ese tema de las encuestas en este momento? Yo creo que empieza a depurarse pues toda esta contienda política. E indudablemente en la medida que avancemos, pues los ciudadanos van a estar mucho más involucrados. Las encuestas muestran realidades, por supuesto, no se pueden desconocer, pero también muestran las oportunidades que hay para seguir avanzando y cuáles son los caminos. Creo que una realidad de las encuestas sí es que Colombia necesita y va para un gobierno de coalición. Y estoy seguro que lo que vamos a ver en una primera vuelta presidencial son 3 o 4 alternativas de coalición política para que los ciudadanos definan. Pero creo que lo que las encuestas sí muestran es que Colombia va a tener una elección por primera vez en el 2022 sobre la base de gobiernos de coalición. Y este puede ser un cambio drástico en la forma de cultura política, de cómo se debe gobernar. Porque un gobierno de coalición es un gobierno que es mucho más amplio. Es un gobierno que requiere la participación de mucho más cantidad de sectores sociales, políticos, ciudadanos. Y me parece que eso va a ser muy interesante para el país. Yo lo veo así. El que esté pensando en ir solo como partido o organización política me parece que es un suicidio. Y hoy el país, ante los riesgos de la izquierda y el populismo y el socialismo, necesita unos candidatos fuertes que solo son posibles si son candidatos de coalición. Y eso es lo que nosotros a lo que le estamos apostando y estamos construyendo. Como le decía, en esta primera etapa con los ciudadanos, para luego avanzar con quién encontramos coincidencias en la formulación de soluciones a los problemas de los ciudadanos. Ya, desde ya, y aunque usted dice que todavía hay que mirar a ver, desde ya usted entre quiénes cree que puede estar esa coalición y con quiénes habría que conversar. Federico Gutiérrez, con Char, con Peñalosa, ¿con quién Con cree usted? todos ellos, creo que esto hay que hacerlo amplio. Uno en esto tiene que entender que aquí lo que hay que es encontrar consensos en medio de diferencias. Y la política tiene sentido cuando se suma, cuando se hace con propósitos amplios por el país, con propósitos, digamos que es pensando en el bien del país, pensando en los ciudadanos. Y yo creo que eso nos inspira y desde que pues, todos tengamos ese mismo ánimo, seguramente nos pondremos de acuerdo con muchos de esos sectores que usted menciona. Pero esa es la ruta que tenemos que construir. Doctor Oscar Iván, hablemos de los planteamientos que se están haciendo, por ejemplo, desde la izquierda y cómo los entienden ustedes en su campaña. Acabar con el petróleo, dice Petro. Acabar con la exploración del petróleo. Ustedes, por ejemplo, frente a eso, ¿qué dicen? Eso es irresponsable, eso no tiene ninguna posibilidad. Esas exportaciones valen 15.000 millones de dólares. Sector de hidrocarburos es un sector que contribuye a la estabilidad económica del país, genera empleo, genera demandas en muchos sectores. Es un sector que paga mucho impuesto y regalías. ¿Qué harán las regiones sin esos ingresos? Para poder hacer educación, salud, para poder financiar red vial, vías terciarias. Lo que hay que hacer es ampliar el aparato productivo del país, que es lo que yo propongo. Depender menos del petróleo, pero ampliando la producción, que Colombia sea una despensa agrícola para el mundo, que Colombia sea un país que produce alimentos y alimentos procesados y se los porta en el mundo. Pero ningún país va a cometer la torpeza. Mira lo de Venezuela hoy. Colombia vendiéndole gasolina al país con las mayores reservas del mundo. Eso es lo que deja el socialismo. O un país como Argentina, destruido económicamente. Y Argentina jamás ha dicho que va a acabar con el petróleo o el gas. Se necesitan los hidrocarburos bien manejados, con exigencias medioambientales. Eso es así. Y el mundo entero lo tiene y los grandes países desarrollados jamás han dicho que van a renunciar a ello. Pero hay que hacerlo con estándares ambientales, con mayores exigencias, sí. Pero hay que pensar es cómo ampliar la economía, no acabar sectores. Eso es irresponsable, eso es populista, eso no es posible. Eso no es posible. También dice Gustavo Petro que hay que acabar la minería
y que prácticamente volver al tema también que dice de expropiar los grandes cultivos o los que tengan más de no sé cuántas hectáreas para hacer prácticamente una reforma agraria radical en el país. ¿Usted qué piensa de eso? Ese modelo y esas propuestas socialistas son las que frenarían la economía de un país. Este año vamos a crecer a tasas del 10% y podemos hablar de un aumento del salario del 10%, es porque hay inversión, hay confianza. Y eso es la negación de lo que quisiera hacer un gobierno populista o socialista, acabar, restringir esas inversiones. El país se frena la economía, se frena el empleo, se frena todo. Ese es el riesgo que tiene Colombia. La demostración de los resultados económicos de este año es que esa es la línea. Crecer a tasas altas, mejorar los salarios, los ingresos, mejorar el acceso a la educación, mejorar la productividad de la economía. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos para que el país, y es lo que tenemos que cuidar, la inversión, el emprendimiento, porque esa es la base para poder generar mejores salarios, mejores ingresos, mejorar las condiciones de vida de los hogares. Le cambio nuevamente de tercio y no nos vamos muy lejos del tema, digamos, económico, porque Hidroituango se convierte en este momento en un punto también que va a estar dentro de la campaña electoral del próximo año, que les va a tocar de lleno porque justo será durante la época electoral en la que estemos tratando de encender una de las turbinas y seguro a lo mejor la segunda si es que el alcalde de Medellín deja. Pero ¿cómo ve usted esa firma, esto que ha venido ocurriendo con Hidroituango y las posiciones obtusas del alcalde de Medellín? Lo de Hidroituango es la mejor noticia para el país. Yo creo que el gobierno y el presidente Duque ha hecho un manejo impecable. Encontrar esta solución de Hidroituango es una noticia demasiado importante para Colombia. Porque es que arreglar el problema de Hidroituango es despejarle a los colombianos la tranquilidad de que no le van a subir las tarifas de energía, de no haber logrado una solución a ese problema. Va a significar preservar la integridad y la solvencia financiera de una empresa como EPM, que es un símbolo en Colombia y en América Latina. Yo creo que para Antioquia y para Colombia la mejor noticia, y en eso hay que reconocer el liderazgo del presidente Duque para encontrar una solución, para encontrar un consenso que haya permitido avanzar en esto que pues hoy nos da toda la tranquilidad de que que el proyecto va a continuar, que va a entrar en las fechas estipuladas y que no vamos a tener riesgos de que se pueda dar un aumento en las tarifas de la energía de no haber logrado este acuerdo. Pero para nadie es un secreto que el alcalde de Medellín le ha puesto trabas a este proceso. Pese a que el presidente le acaba de decir que nada debe de frenar, ya este capítulo está cerrado, el alcalde está insistiendo en ponerle contrapisas. O sea, ahora ya quiere limitar la prórroga de los contratos, quiere prácticamente hacer licitaciones para tener a otros y entregar la parte final de Hidroituango, quiere reclamar, después de que ya se cerró el tema, ya quiere reclamar ahora $1 millón de dólares más, $1 billón de pesos más, según dice él, y no sé qué. ¿Esto qué? ¿Cómo se le puede poner? ¿O usted qué piensa como candidato presidencial al respecto? Eso demuestra que el que generó este problema es el propio alcalde. No tuvo la capacidad de escuchar, de concertar y de encontrar soluciones. Y por eso la intervención del presidente Duque y el llamado de atención que le hace al propio alcalde. Aquí ya hay una solución, ya está despejado el camino y el alcalde no puede entorpecer un proceso que ya está claro y no puede generar más obstáculos y lo que hay que es avanzar en esa solución y el presidente tiene que imponerse en que ese es el camino, ya está acordado y por esa vía se puede lograr la solución total de este problema. Lo voy a meter en camisa de 11 varas. Durante los últimos 20 años, para nadie es un secreto que Antioquia y Medellín son las que han definido presidente. Equivocados en un momento, guiados en su momento, porque nos dejamos confundir todos con Santos. Luego le roban la presidencia a usted y luego Antioquia vuelve y retoma el liderazgo y pues pone a Iván Duque. Seguramente Antioquia
va a hacer lo mismo durante este nuevo proceso electoral, pero ha sido claro que Antioquia viene siendo atacado. Para muchos de los locales en estas tierras, pues no es gratuito que gran parte de su liderazgo político esté empapelado en los tribunales, algunos en cárcel, otros que entran y salen a cada momento como el gobernador, a Fajardo por su lado, en su porque también lo tienen coartado o intentan coartarlo con su liderazgo, a Luis Alfredo Ramos, que tenía opción y de poder continuar lo siguen manteniendo ahí. Aparte de eso vienen los ataques contra el tejido empresarial antioqueño, luego viene una OPA de una persona o de un grupo que se suele decir que en su pasado apoyaba a un candidato que no es de las líneas que gustan en Antioquia. Se suele decir aquí en estas tierras que Antioquia viene siendo atacado por todos los frentes, en todas aquellas modalidades de lucha que siempre se ha tenido desde el comunismo, desde el socialismo. ¿Cómo hacer para que Antioquia no siga siendo, digamos, atacada y que pueda retomar con usted ese nivel, ese liderazgo y poder salir adelante dentro del contexto nacional? ¿Cómo lo ve usted como candidato y qué le promete usted a Antioquia? Mire, lo primero es que tengo una gran afinidad con la raza antioqueña porque yo nací en un pueblo caldense, Pensilvania, que es hijo de la colonización antioqueña. Es la misma sangre, es la misma cultura, es la misma forma de ver y pensar. Yo soy un admirador de la pujanza antioqueña, de la capacidad empresarial. Pero sí tenemos que establecer un propósito que lamentablemente se perdió con el actual alcalde de Medellín. Y es que el gran activo que tenía Medellín, que tiene Antioquia, es esa capacidad de concertación entre el gobernante, sea cual fuera su origen político, entre el sector empresarial y la sociedad civil. Y ese ha sido el gran ejemplo que ha permitido que Antioquia sea un departamento con esos niveles de desarrollo, de pujanza, los logros que ha tenido la ciudad de Medellín. Hay que recuperar ese espíritu. Y creo que lo primero que tiene que hacer el presidente, un presidente tiene que mantener y fortalecer esa alianza, ese entendimiento, que es el gran activo de una ciudad y que en el caso de Antioquia pues es el gran activo de esta raza. Ahí hay que hacer grandes esfuerzos y los antioqueños pueden estar seguros que esa es mi voluntad, mi ánimo. Todo ese plan de desarrollo que se ha ido construyendo, todos estos desarrollos de infraestructura vial, estos desarrollos de los puertos, este desarrollo del tejido social a través de la tecnología, todos estos emprendimientos digitales, una ciudad que es emprendedora, una ciudad que tiene una vocación de turismo y de turismo de convención extraordinario, un departamento que tiene gran capacidad de producción minera, un departamento que tiene una gran posibilidad de ser un gran productor de alimentos y alimentos procesados, que tiene desarrollo industrial, que tiene industria con alto valor agregado. Antioquia lo tiene todo y tiene el talento humano. Lo que hay que es unirlo y entender que las diferencias en materia política no pueden destruir ese legado y no pueden destruir ese gran tesoro que es esa integración del gobierno, de los gobiernos, de la sociedad civil y los empresarios y la clase dirigente. En Antioquia, ¿usted con quién se estaría apoyando para que su campaña salga adelante? Sobre todo porque si algo puede hacer exitoso una presidencia de Oscar Iván Zuluaga es que tenga unas buenas bancadas constituidas en el Congreso con unas mayorías que sean realmente definitivas. Y con el riesgo que tenemos que ya no está el expresidente Álvaro Uribe en el Congreso, que jalonaba una cantidad de votos importantes y que podía asegurar esas mayorías. ¿Cómo se apalancaría usted para que Antioquia le pueda apoyar? ¿Con quiénes cree usted que está ese equipo de apalancamiento? Esta semana casualmente va a estar el fin de semana en Medellín. Vamos a mirar todos esos temas. Porque aquí hay que estar, como le decía José Ignacio, muy conectados es con la ciudadanía. O sea, esto no es un tema, digamos, a nivel de políticos, no. Yo creo que esto es un tema que hay que estar es conectados con los ciudadanos. Y conectados con los ciudadanos para poder atender todos sus requerimientos y tenemos que revisar muy bien en Antioquia eso. ¿Cuál es la estructura de trabajo? ¿Cómo vamos a llevar el mensaje?
¿Cómo vamos a tener unas vocerías unificadas que permitan realmente establecer esa conexión con los ciudadanos y con los antioqueños en cada uno de los 125 municipios del país? Ahí es donde tenemos que estar unidos y demostrar que como partido, tanto desde los candidatos a Senado y Cámara, como desde la candidatura presidencial, tenemos esa capacidad de poder proponer las soluciones a los problemas de la ciudadanía y de los antioqueños. Ahí está nuestro reto y vamos a trabajar en eso este fin de semana, el cual espero estar presente en el departamento de Antioquia. Aló, José Ignacio. Doctor Oscar Iván. Sí, no, se está notando un poco la comunicación, pero se le ha Yo escuchado tengo que perfectamente. atender otro compromiso ahora sobre las Sí. 10. No sé si vamos a demorarnos mucho más, José Ignacio. No. Cerramos ya. Esta es mi última pregunta. Justo porque aquí tengo el tiempo medido de los 40 minutos que usted, gracias, nos ha destinado hoy. Vamos en 36, vamos a terminar simplemente con esto, y es: los jóvenes acaban de demostrar, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser una locura el que los jóvenes se pudiesen manifestar democráticamente en las urnas, hemos visto que los jóvenes renunciaron a ello, porque en el pasado, las elecciones de la semana pasada de los MJs, esto fue un fracaso absoluto, cuando pensábamos que precisamente lo que se decía, de lo que han venido reclamando en las calles, se iba a dar en la movilización democrática. Entonces, al principio todo el mundo decía: los jóvenes van a ser determinantes y decisivos en las próximas elecciones, pero con esto se está dudando mucho. ¿Cómo se puede conquistar el voto joven, doctor Oscar Iván Zuluaga? A usted que mucha gente dice, es que él parece un papá. ¿Cómo decirle a los hijos que voten? Sí, yo creo que la tarea empieza, José Ignacio, con escucharlos, que es muy diferente a oírlos. Escuchar es un arte, escuchar es la esencia, y yo creo que cuando uno se sienta a escuchar, uno tiene que ir a hablar tanto uno. Es el momento de escuchar, más que de hablar de políticos. Es el momento de escuchar. Yo creo que el primer conector con los jóvenes es escucharlos. Por ejemplo, en este proceso de escucharlos a ellos, a mí me quedó muy claro que uno de sus grandes sueños de un joven es hablar inglés, ser bachiller y cuando termine su bachillerato hablar inglés, porque ellos han entendido que en el mundo de hoy es necesario y que hablar inglés abre una ventana de oportunidades. Por eso yo hablo con tanta propiedad y como una prioridad el llevar inglés a todos los colegios públicos desde la primaria. Porque es que hoy los jóvenes sienten que ese es un camino que ellos tienen que construir. Me parece que ese es un claro ejemplo de cómo podemos conectarnos con ellos y poderlos motivar para que nuestras propuestas interpreten sus sueños. Muy bien, doctor Oscar Iván. ¿Sabe usted que IFM es su casa? Lo esperamos muy pronto, que tengamos en esta campaña bastantes comunicaciones constantes para que usted le esté contando a los antioqueños cómo va su campaña, cómo van sus procesos y cómo los antioqueños lo pueden respaldar. Qué bueno saber que está ya mejor de salud también, que supimos que estuvo un poco mal el fin de semana pasado. José Ignacio, muchas gracias, sí, ya muy activo, muchas gracias por este espacio. Hice hasta la oportunidad para desearle a usted y a toda su audiencia de IFM Noticias, canal digital, todo este apoyo, todo este espacio, una Navidad llena de alegría, de paz en familia, los mejores deseos para el año entrante y estemos unidos porque Colombia nos necesita. Lo que hoy está en juego para Colombia es muy grande, con el riesgo del populismo, del socialismo, de la izquierda. Un mensaje en ese sentido y mi deseo de seguir aportando en la construcción de estas propuestas y que encontremos consensos con otros sectores para tener un muy buen candidato a la primera vuelta presidencial que logre el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Que tenga una feliz Navidad. Si no nos vemos este año, feliz año, y esperamos muy pronto entonces volver a tener comunicación con usted, doctor Oscar Iván. Muy agradecido además por estos minutos que nos dispensa. Yo creo que ya se le hizo tarde. Corra para su otra reunión. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Muy bien. Pues era el doctor Oscar Iván Zuluaga con quien estuvimos dialogando en estos minutos.
candidato presidencial por el Centro Democrático, y pues con todos sus planteamientos. No dejen de leer en ifmnoticias.com un poco el resumen de lo que hemos estado conversando con el doctor Oscar Iván. Interesantes planteamientos, sobre todo con lo que tiene que ver con el departamento de Antioquia. Los espero en otro espacio en este IFM Noticias en Vivo. Que tengan todos un excelente día y recuerden darle a la campanita, suscribirse, darle like y estar pendiente de toda la información de ifmnoticias.com. Un buen día, hasta luego.